Bienvenidos a la lección 4, donde vamos a resolver más problemas de derivadas parciales. Empezamos con el primer problema. El primer problema dice: encuentre las derivadas parciales de la función seno de 5x multiplicado por coseno de 5y. Entonces, si vamos a hacer la derivada con respecto de x de esta función, consideramos a coseno de 5y como una constante. Entonces, lo que tenemos es k seno de 5x. ¿Cuál es la derivada de k seno de 5x? Bueno, si llamamos a coseno de 5y k, es k seno de 5x. K seno de 5x. ¿Cuál es la derivada con respecto de esto? Es k, la derivada del seno es el coseno de 5x por 5. Y si ponemos lo que es k, aparecerá coseno de 5x por k, que es coseno de 5y 5 veces. Conclusión: la derivada con respecto de x de esta función es 5 coseno de 5y por coseno de 5x. Es lo mismo que esto. Ok, y esto muchas veces se escribe así, se escribe como f sub x. Otras veces se escribe así como z sub x. Si esto es la función z, se escribe como la derivada de z con respecto de x manteniendo la y constante. Ok, vamos a hacer ahora la derivada con respecto de y. Entonces, cuando hacemos la derivada con respecto de y, lo que consideramos la variable seno de 5x es una constante. Es decir, que tenemos ahora la función k coseno de 5y. Y la k, en este caso ahora, es seno de 5x. K igual a seno de 5x. ¿Cuál es la derivada de esta función con respecto de y? Es k por 5, 5k, y la derivada del coseno de 5y es 5, la derivada del coseno es menos seno de 5y, y por la derivada interna, que es el 5 que ya está acá. Como el k ahora es seno de 5x, porque esa es la constante, aparecerá menos 5 veces seno de 5x por el seno de 5y. Entonces, menos 5 veces seno de 5y por el seno de 5x es lo mismo. Entonces, de manera que acabamos de calcular ambas derivadas parciales con respecto de x y con respecto de y de esta función seno de 5x coseno de 5y. Vamos entonces al siguiente problema. Entonces, el siguiente problema es hacer lo mismo, pero con una nueva función para practicar. Entonces, la función es z igual a y por e elevado a y entre x. Entonces, digamos que yo quiero calcular zx. Entonces, si yo quiero calcular zx, yo pongo aquí una constante k1 y pongo e elevado a k2, porque la y es una constante, entre x. Y ahora hago la derivada, escribo z de esta manera, y ahora hago la derivada aquí para no confundirme. Entonces, zx, ¿qué será igual? La k1 es una constante. La derivada de e elevado a k2 sobre x es e elevado a k2 sobre x por la derivada de k2 sobre x, que es menos 1 menos k2 sobre x cuadrado. Entonces ahora pongo quién es k1. El k1 es y elevado a k2. K2 es y también. Bueno, k1 y k2 eran lo mismo, perdón. Debería de haber puesto k1 y k1. Ok, dividido entre menos y sobre x cuadrado. Conclusión: la derivada z sub x es menos y cuadrado sobre x cuadrado por e elevado a y sobre x. De manera que tenemos aquí la derivada z sub x. Ahora vamos a hacer z sub y. Cuando hacemos z sub y, consideramos ahora la x como constante.
Si lo hacemos, vamos a hacerlo de nuevo. Entonces la función z es la función y por e elevado a y sobre x. Y por e elevado a y sobre x. Y yo pretendo hacer ahora z sub y. De manera que ahora la x es la constante. Entonces la función es la función y por e elevado. Vamos a poner e elevado a y sobre una constante. X es constante. Vamos a poner la k. Entonces, ¿cuál es la derivada de esto? Perdón, esta es la z, ¿no? Disculpen, esta es la z. Entonces, ¿quién es la derivada z sub y? Es, como aquí tenemos un producto de dos funciones, la derivada del primero, 1 por el segundo, sin derivar, e elevado a y sobre k. Y acuérdense de que la k es la x. La derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. La derivada del segundo es e elevado a y sobre k por la derivada de la función y sobre k, que es 1 sobre k. Entonces ahora cambio las variables k, y yo sé que la k es la x. Entonces quedará e elevado a y sobre x más y por e elevado a y sobre x, 1 sobre x. De manera que 1 sobre x. De manera que esto es igual a e elevado a y sobre x, que multiplica a 1 más y sobre x. Y esto es zy, la derivada de z con respecto de y. Y el problema está resuelto. En este tercer problema lo que pide es el slope en la dirección x y el slope en la dirección y. El slope en la dirección x es cuando y se mantiene constante. Entonces es encontrar la pendiente, la derivada de g con respecto de x cuando y se mantiene constante. Si hacen la derivada de g con respecto de x, le va a quedar menos 2x. Si hacen la derivada de g con respecto de y cuando x se mantiene constante, si lo hacen, esto es constante y la derivada de menos y cuadrado es menos 2y. De manera que evaluado en el punto 1, 1, 2, fíjense que 1, 1 sería 4 menos 1, menos 1. 4 menos 1 al cuadrado, menos 1 al cuadrado. Eso es 4 menos 2. 4 menos 2 es 2, de manera que este es el punto 1, 1, 2, donde z vale 2. Y yo quiero calcular la pendiente en ese punto. Bueno, cuando x y y es 1, 1, la pendiente vale menos 2 aquí. Si hubiera una y acá, habría que multiplicar. Cuando x vale 1 y y vale 1, la derivada de g con respecto de x es menos 2. Y aquí la derivada de g con respecto de y es menos 2. ¿Qué significa este menos 2? ¿Qué significa? Significa, fíjense que es negativo y el valor es 2. ¿Qué significa que la pendiente es menos 2? Significa que si ustedes se mueven en la dirección x, la función, cuando ustedes se mueven una unidad en la dirección x, la función g cae 2 unidades, cae hacia abajo. De manera que ustedes se mueven una unidad en la dirección x y la función cae 2 unidades en la dirección z. Aquí, ¿qué significa que la derivada de g con respecto de y en el punto 1, 1 es menos 2? Significa que ustedes se mueven en la dirección y una unidad y la función g de x o la z cae 2 unidades. Entonces la pendiente indica exactamente esto. La pendiente es cuánto cae, o cuánto sube, o cuánto se eleva. Vamos al siguiente problema. El siguiente problema dice, encuentre las derivadas parciales de la función f de x y z
igual a x cubo y por z en el punto 1, 1, 1. ¿Cuánto? Primero, esta es una función que no se puede representar, porque una función de 3 variables es una función escalar que toma valores en el espacio. Por ejemplo, en el punto 1, 1, 1, el valor de la función es 1 al cubo por 1 al cuadrado. Y eso es 1. De manera que si ustedes se van al punto 1, 1, 1, a este punto, al 1, 1 y de altura 1, el valor de la función ponen como una banderita, y en la banderita dirá que el valor de la función es 1 al cubo por 1 por 1, que ese es el valor de la función en este punto, así que podemos imaginar que aquí hay un 1 de valor. Si me muevo por todo el espacio, esos valores van cambiando. Por ejemplo, en el punto 2, 2, 2, el valor es 2 al cubo por 2 al cuadrado. Entonces, va variando. Entonces, ¿cuál es la derivada de f con respecto de x? Si yo me muevo en la dirección x, en esta dirección, me muevo un diferencial de x, el valor de la función que toma por el movimiento en la dirección x es este 3 por d de x. Es la variación de f con respecto de x por d de x. Si lo hago en la dirección y, la función cambia menos, porque el valor de la función en la dirección, el cambio de la función en la dirección y, d de f, cuando me muevo exclusivamente en la dirección y, es el cambio de la función f respecto de y por la cantidad que me he movido en la dirección y. Entonces esto es 1 por d de y si lo evalúo en el punto 1,1,1. Y esto es 3 por d de x si lo evalúo en el punto 1,1,1. Bueno, vamos al siguiente problema. Antes de ir al siguiente problema, pues déjenme decirle al menos cómo hice la derivada parcial de f con respecto de x. Bueno, mantengo y y z constante, entonces 3x cuadrado y por z cuadrado. 3x cuadrado y por z cuadrado evaluado en el punto 1, 1, 1, queda 3 por 1 por 1 por 1. Y lo mismo para la derivada de f con respecto de y o la derivada de parcial de f con respecto de z. Ahora sí vamos para el siguiente problema. En este problema lo que nos piden es calcular las derivadas segundas de esta función, es decir, calcular f sub yx, la derivada parcial de x y primero y luego la derivada parcial de y. F sub xy, f sub xx, la derivada con respecto de x de la derivada de f con respecto de x, y f sub y, que es la derivada con respecto de y de la derivada de f con respecto de y. Estas son las 4 segundas derivadas que ustedes pueden hacer para una función de 2 variables y van a encontrar que para funciones continuas, si la derivada f sub yx es continua, esta derivada y esta derivada son iguales. Eso se llama un teorema de Clairaut. Clairaut era un matemático francés que demostró este teorema. Así que en general, para funciones que se comportan bien, estas dos derivadas son siempre iguales. Si hacen los cálculos, van a encontrar estos resultados: menos 2, más 2 y 6. Háganlo y no van a tener ninguna dificultad aquí. El siguiente problema pide encontrar las 4 segundas derivadas. Las 4 segundas derivadas son las siguientes. Ustedes pueden encontrar la primera derivada, fx, con respecto de x. Pueden encontrar la primera derivada con respecto de y. Las 4 segundas derivadas se refieren a f de x, y, f de y, x, f de x, x, es decir, la derivada de f con respecto de x y luego otra vez con respecto de x, o la derivada de f con respecto de y luego con respecto de y.
Entonces vamos a hacerlas, ¿no? Vamos a hacerlas rápidamente. ¿Cuál es la derivada de f con respecto de x? Bueno, mantengo aquí la y y la y constante. Entonces aquí va a quedar 2x y aquí si mantengo la y constante va a quedar menos 2y. Y la y cuadrada es una constante, va a quedar 0. Entonces la derivada de f con respecto de x es 2x menos 2y. ¿Cuál es la derivada de f con respecto de y? Con respecto de y mantengo la x constante. Entonces, si mantengo la x constante, aquí va a quedar 0, aquí va a quedar menos 2x y aquí va a quedar 6y. Entonces, la derivada. Ahora vuelvo a derivar otra vez con respecto la derivada de f con respecto de y. Esto es una constante, entonces va a quedar menos 2. Y si lo hago con respecto de x, la derivada de f con respecto de y lo hago con respecto de x, mantengo la y constante, esto va a quedar 0 y esto va a quedar menos 2. Si hago la derivada con respecto de x de la derivada de f con respecto de x, va a quedar la derivada de f con respecto de x es esto. Y la derivada con respecto de y, mantengo la x constante, entonces esto es 0 y entonces la derivada va a quedar menos 2. Entonces, ¿por qué pone aquí más 2? ¿Es esta? Sí, es esta con respecto de y. Vamos a ver esta, la derivada con respecto de y de la derivada de f con respecto de y. Mantengo la x constante. Esto es 0 cuando derive con respecto de y, derivada con respecto de y de esto. Y esto es esto. Entonces va a quedar un 6, más 6. Entonces estas son las 4 derivadas parciales que está pidiendo el problema. Y estas 4 derivadas parciales se ponen muchas veces en un determinante que veremos luego, que es el determinante f x x, f x y, f y x y f y y. Y no está de más notar que las derivadas cruzadas con respecto de x y y, o con respecto de y x, si la función es continua en sus segundas derivadas, como esta función, entonces siempre son iguales. Las derivadas cruzadas son siempre iguales. Si la función es razonablemente continua, razonablemente suave y la derivada segunda de la función es continua. Bueno, ese teorema creo que se llama, tiene un nombre, ¿cómo se llama? Es de un matemático, o ¿cómo se llama ese teorema? Bueno, no me acuerdo, ya me acordaré. Entonces, para el siguiente problema hacemos lo mismo, es decir, tenemos que encontrar las 4 segundas derivadas de esta función. Para empezar tenemos que encontrar la primera fx, la derivada con respecto de x, mantenemos la y constante, entonces la derivada de e a la x es e a la x, entonces va a quedar e a la x por tangente de y. La derivada con respecto de y, f sub y, mantenemos la x constante, entonces e a la x es una constante, entonces hacemos la derivada de tangente de y. La derivada de tangente de y es 1 sobre coseno cuadrado de y, de manera que f sub y queda e elevado a x secante cuadrado de y. Entonces ahora tenemos que hacer las 4 derivadas. Fíjense que en realidad con hacer 3, porque cuando haces f de x y ya sabes que va a dar lo mismo que f de y x si la función es razonablemente suave. Entonces, entonces vamos a hacer f de x y. Entonces agarro f de x y f de y x es, fíjense, f de x y, aquí siempre hay un poquito de confusión. Este de f de x y, ¿qué significa? ¿Que agarro f de x y le saco la derivada de y? ¿O que agarro f de y le saco la derivada con respecto de x? Entonces el orden en el cual se hacen es el siguiente. Bueno, este es el convenio f sub xy, representa agarrar la derivada con respecto de x, f sub x, y sacarle la derivada con respecto de y. En realidad no puede haber mucha confusión porque f de xy y f de yx es la misma, así que
siempre sale lo mismo, así que no se preocupen por ese detalle. Entonces, f de xy, f de xy de acuerdo como está, agarro f de x, agarro esta y la derivo con respecto de y. Si la derivo con respecto de y va a quedar e elevado a la x, que es la constante, y la derivada de tangente de y, que es secante cuadrado de y. Y esta va a quedar igual a f de yx. Si quiero f de xx, agarro f sub x y la vuelvo a derivar con respecto de x. Entonces va a quedar e elevado a x tangente de y. Y si quiero f sub y, agarro f sub y la derivo otra vez con respecto de y, manteniendo la x constante. Entonces va a quedar e a la x como una constante y la derivada de secante cuadrado de y es 2 veces secante de y por tangente de y, si mal no recuerdo. Entonces vamos al siguiente problema. El siguiente problema dice, for the function x cuadrado menos xy más y cuadrado menos 5x más y. Esto es un paraboloide invertido. Es un paraboloide invertido y que no está centrado. Es una cosa así, ¿no? Dice, encuentre los valores de x y de y tales que la derivada con respecto de x, es decir, cuando me muevo en la dirección de x, el slope es 0. Y cuando me muevo en la dirección y, el slope también es 0. Y ese es un candidato para un máximo de la función. Entonces vamos a hacerlo. Si hacemos la derivada de f con respecto de x, manteniendo la y constante, aquí va a quedar 2x, aquí va a quedar y, menos y, aquí va a quedar 0, aquí va a quedar menos 5 y aquí va a quedar 0. De manera que f de x, y va a quedar 2x menos y menos 5 igual a 0. Y f sub y va a quedar la derivada con respecto de y, esto es 0. Con respecto de y, esto es menos x. Con respecto de y, esto es 2y, la derivada. Con respecto de y, esto es 0, porque x es constante. Y con respecto de y, esto es un 1. De manera que va a quedar menos x más 2y más 1. Entonces, de la primera ecuación, yo ya sé que y es 2x menos 5. Lo meto en la segunda y escribo donde pone y en la segunda, escribo 2x menos 5 y tengo una ecuación con una sola variable en x. Resuelvo y obtengo el valor de x igual a 3. Luego me voy aquí en la ecuación de y. 2 por 3 son 6, 6 menos 5 es 1, de manera que la y vale 1, de manera que el valor, el punto para el cual las dos derivadas con respecto de x y con respecto de y de la función se hacen 0 son x igual a 3, y igual a 1. Vamos para el siguiente problema. Aquí dice para la función, perdón, aquí está mal esto no debe decir f sub x, vamos a borrarlo. Para la función f de x, y 1 sobre x más 1 sobre y más x por y, encuentre de nuevo todos los valores para los cuales las pendientes se hacen 0 en la dirección x y la pendiente se hace 0 en la dirección y. Bueno, pues buscamos, esta es la función, buscamos f sub x, y la derivada con respecto de x, la derivada de 1 sobre x menos 1 sobre x cuadrado. Esto es una constante, de manera que es 0. Y la derivada de x por y con respecto de x es simplemente y. F sub y es lo mismo, entonces escribimos f sub x igual a 0. La condición que queremos es que la derivada sea 0. Queremos encontrar el punto para el cual la derivada es 0. Y f sub x es 0 cuando y es igual a 1 sobre x cuadrado. Y f sub y es 0 cuando x es 1 sobre y cuadrado, haciendo aquí esto igual a 0. De manera que x es 1 sobre y cuadrado. Entonces x es 1 sobre y cuadrado, pero y es 1 sobre x cuadrado. Entonces 1 sobre y, 1 sobre x cuadrado al cuadrado. Esto es x a la 4. Luego yo tengo una ecuación que dice que x igual a x a la 4. ¿Para qué x será x igual a x a la 4? Para x igual a 1. De manera que ya encontré el punto x igual a 1.
Y si me voy a y es 1 sobre 1, de manera que y igual a 1. En ese punto está el punto en el cual las dos derivadas con respecto de x y con respecto de y se hacen cero. Este es el problema número 9 de la lección 4. Y lo que tenemos que hacer es demostrar que si ustedes usan la función z de x, y hacen la derivada parcial segunda de z con respecto de x cuadrado y le suman la derivada parcial de z con respecto de y cuadrado, la suma va a quedar siempre cero. Si la función es z igual a arcotangente de y sobre x, ¿es esta la única función cuya la suma da cero? No es la única función. Puedo generar otro producto de funciones donde la suma es cero. Esta ecuación se llama la ecuación de Laplace y se escribe en nabla cuadrado de z igual a cero. Es el laplaciano en 2 dimensiones y es una ecuación famosa porque aparece en muchos problemas físicos de electrostática. Entonces encontrar las soluciones depende de las condiciones de contorno, de las condiciones de frontera que uno ponga alrededor para el valor de z sobre alguna condición de frontera. Bueno, esto ya es otra cosa. Entonces, vamos a recordar cuál es la derivada con respecto de x de arcotangente de u. La derivada con respecto de x de arcotangente de u es 1 sobre 1 más u cuadrado por la derivada de u con respecto de x. Entonces, esto es lo que usaremos para encontrar la derivada de arcotangente de u, siendo u y sobre x. Entonces, ¿quién será zx? Zx es la derivada parcial de z con respecto de x, de manera que la y es una constante. Entonces será 1 dividido entre 1 más u cuadrado, multiplicado por la derivada de u con respecto de x. La derivada de u con respecto de x es menos 1. La derivada de u con respecto de x es menos y, que es una constante, dividido entre x cuadrado, menos y sobre x cuadrado. Entonces, si lo escribimos más bonito, va a quedar así. Si hacemos ahora zx, volvemos a derivar la misma función zx con respecto de x, vamos a encontrar que z de xx es este valor. Es fácil verlo, tomamos y igual a constante y hacemos la derivada con respecto de x de este término. La derivada con respecto de x es menos 1 por x cuadrado más y cuadrado multiplicado por 2x. Entonces es y elevado a menos 2, menos 1, x cuadrado más y cuadrado elevado a menos 2, menos 1, x cuadrado más y cuadrado elevado a menos 2, por 2x, y este signo menos se pone más con el menos 1 del exponente. Entonces z de xx es este valor, y si hacen z de y z de y, pueden comprobar que la suma es 0, porque uno es el negativo del otro. Z de xx es más 2x por y dividido entre x cuadrado más y cuadrado al cuadrado, mientras que z de y es menos 2y por x dividido entre x cuadrado más y cuadrado. Verifiquen estos resultados. Es fácil de hacer, no tiene ninguna dificultad. El problema dice, dada una ecuación diferencial que esta ecuación se llama la ecuación de ondas. La ecuación de ondas, toda propagación de ondas, toda propagación de ondas toda onda sigue esta ecuación. Y esta ecuación dice que la derivada parcial segunda con respecto del tiempo es igual a c cuadrado por la derivada parcial segunda de la perturbación. Z sería la perturbación con respecto de x cuadrado. Así que la pueden escribir para el campo eléctrico. Para el campo eléctrico sería algo así, ¿no? Como la derivada segunda parcial de las componentes z de campo eléctrico con respecto del tiempo al cuadrado igual a c cuadrado por la derivada segunda parcial de la componente de campo eléctrico con respecto de x cuadrado. Así que hay una relación entre las variaciones espaciales
y las variaciones temporales. Entonces, el problema lo que está diciendo es que muestre que esta función es solución de esta ecuación diferencial. Fíjense, seno de x es una función que hace así. Cuando x igual a 0 es 0, cuando x igual a pi es 0 de nuevo y hace... ¿Quién es seno de x menos a? Seno de x menos a es agarrar esta misma función y trasladarla una distancia a. Entonces ahora es esta función. Esta de aquí, seno de x menos a es esta, y por supuesto hay la otra rama del seno que va por aquí atrás, ¿no? Pero no la voy a escribir esa parte para no confundir, para que vea que seno de x menos a lo que hace es mover la función hacia la derecha, la hace viajar hacia la derecha. Si ustedes escriben a igual a c por t, es como una onda que está viajando a la velocidad c. La distancia es velocidad por tiempo. Entonces, la onda está viajando a velocidad c, de manera que la distancia a que recorre es c por t. Entonces, si escribimos seno de x menos a, escribiendo a igual a ct, aquí lo que tenemos es la función seno de x menos ct, que es la función que nos están dando. Y pudiera hacer que tuviera una cierta amplitud esta función. Entonces lo que nos están diciendo es que z de x, t, que esta es una función que es solución de la ecuación diferencial de ondas, de la ecuación de onda. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo probamos? Bueno, pues obtenemos z con respecto de t, volvemos a obtener z con respecto de t. ¿Cuál es la derivada de seno de x menos ct con respecto de t? Es coseno de x menos ct por la derivada de x menos ct, teniendo en cuenta que x es una constante, entonces va a quedar menos c. Entonces, si volvemos a hacer la derivada segunda, ztt es la derivada del coseno. La derivada del coseno es menos seno de x menos ct por la derivada interna con respecto al tiempo, que vuelve a ser menos c. Con este menos c que estaba antes, se convierte en un c cuadrado, de manera que esto queda menos c cuadrado por seno de x menos ct. Entonces, cuando yo multiplique c cuadrado por la derivada segunda, tiene que quedar esto, tiene que quedar menos c cuadrado por seno de x menos ct. Entonces, eso es lo que queremos comprobar. Entonces, vamos a encontrar z sub x, la derivada parcial de z con respecto de x, como z de x de seno de x menos ct, la derivada del seno es el coseno. Entonces, la z sub x es coseno de x menos ct. ¿Quién es z sub x? X es la derivada otra vez con respecto de x. La derivada del coseno es menos seno. Entonces será menos seno de x menos ct. De manera que por un lado, z sub tt tiene que ser, lo que dice la ecuación de onda es que z sub tt tiene que ser igual a c cuadrado por z sub xx, pero ya lo encontré. Z sub tt es menos c cuadrado seno de x menos ct, está aquí. Y z sub xx, z sub xx es menos seno de x menos ct. Pero la ecuación dice que aquí hay un c cuadrado. Entonces, si multiplico por un c cuadrado multiplicado, en los dos términos de los dos lados de la ecuación son iguales. Conclusión, una onda viajera como seno de x menos ct o coseno de x menos ct es solución de la ecuación diferencial de ondas, y esta ecuación diferencial de ondas la verán muy a menudo en física, sobre todo, y en ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Y bueno, es una pequeña introducción. Entonces, terminamos esta lección. Espero que le hayan sido de ayuda y nos vemos pronto en la próxima lección.